Al caer la tarde del 2 de mayo, comienza la detención de todos los madrileños sospechosos de haber participado en los hechos. El ejército francés hace balance de sus bajas y retira sus muertos de las calles. Las represalias no se hacen esperar. Años después, un pintor genial compondría la imagen que inmortalizó la triste madrugada del 3 de mayo. Este monumento erigido en el Paseo del Prado de Madrid recuerda a todos los muertos por España aquel día de primavera de hace 200 años. El balance de víctimas varía en función de las fuentes. Se calcula que murieron más de 400 españoles, de los que el 90% eran civiles. El cómputo de bajas francesas correspondió al invasor y, como suele ser habitual, la política acostumbra a maquillar las cifras y los hechos en beneficio propio. A la hora de calibrar la importancia cuantitativa de las bajas españolas, se nota pues una gran disparidad. Oscilan las cifras entre unos 2.000 muertos y unos 10.000. Y, por el contrario, en cuanto a las bajas francesas, se infravalora, ya que en el primer dato que proporciona una carta mandada a París, solo se habla de unos 25 muertos franceses. En la Plaza del Rey, en Madrid, se encuentra este monumento en honor al teniente Ruiz, uno de los encargados de repartir armas a los civiles en el cuartel de Monteleón. Su imagen simboliza la unión entre civiles y militares que se levantaron contra los franceses el 2 de mayo y que a partir de esa fecha lucharon hasta que el último de los soldados franceses cruzó los Pirineos. El 2 de mayo supuso el principio de la Guerra de la Independencia. En su serie de grabados llamada Los desastres de la guerra, Goya fue capaz de plasmar la violencia y el odio que se extendieron por toda España. El ejército español era inferior en armas y medios al francés, pero con la ayuda del pueblo alcanzó la victoria. Ricos y pobres, clérigos y laicos, nobles y plebeyos, actuaron como un solo hombre en pos de expulsar al invasor. De entre sus filas surgió un grupo de célebres luchadores, los guerrilleros, que acosaron sin descanso a los militares franceses. Ellos crearían la forma moderna de lucha de guerrillas. Aquel ejército irregular, capitaneado por hombres como Espocimina, el Empecinado o el cura Merino, causó miles de bajas al enemigo y, sobre todo, acabó con su moral. Napoleón, yo creo que menospreció o no conocía bien la capacidad de resistencia del pueblo español. Creía que su paso por España iba a ser también un paseo triunfal, como había sido en otros lugares de Europa. Pero, sin embargo, los españoles, que ya tenían una idea de comunidad nacional, de que formaban parte de lo que después sería una nación, se van a levantar como no se levantaron en otros sitios de Europa. Napoleón lo reconocería en su retiro de Santa Elena, pues cuando dijo que el pueblo en masa en España se comportó como gente con honor. Napoleón afirmó que España era una chusma de aldeanos dirigidos por una chusma de curas. Su propio hermano José I le advirtió en una carta que estaba en un error y que su gloria se hundiría en España. Esa campaña maldita, desastrosa, catastrófica de España, indudablemente significa el declive del poder napoleónico y el hundimiento de su régimen. Después de la batalla de Bailén,
la primera derrota de Napoleón, el sentir de la tropa francesa puede resumirse con esta frase que dejaron escrita los soldados del ejército invasor: la fortuna de los generales, la ruina de los oficiales, la muerte del soldado. Las primeras derrotas de Napoleón van a tener lugar en España y son derrotas que hacen ver a la opinión pública internacional que Napoleón no es invencible, que el gran ejército napoleónico puede ser derrotado. Yo creo que ese es el valor de la Guerra de la Independencia y el valor, diríamos, de la sublevación madrileña y de todos los levantamientos que tienen lugar en España contra Napoleón. Yo creo que ahora la historiografía ha matizado más el papel del ejército español. Hay que tener en cuenta que Bailén, con la significación que tuvo ganar a los franceses en el mes de julio, supuso una conmoción en toda Europa. Era la primera vez que se vencía a los ejércitos napoleónicos. Se demostraba que Napoleón no era invencible, tiene un valor simbólico tremendo, y que eso lo hicieron los ejércitos españoles uniendo ese pueblo en armas que se levanta también en parte de forma espontánea, pero en parte también inducida por una situación de invasión. Más allá de su dimensión material, el 2 de mayo se convirtió en un hito espiritual. Sirvió de ejemplo a la insurrección que se extiende por todo el país en las semanas siguientes. Y desde el punto de vista político, fue la semilla para la construcción de un nuevo concepto de nación que institucionalmente empieza a concretarse con la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, reunida en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808. Los hechos y las cifras explican lo que ocurrió, pero no aciertan a la hora de definir cuál fue el sentimiento que anidaba en el espíritu de los madrileños que se alzaron contra los franceses. El pueblo español, empezando en Madrid, en Móstoles, se levantó contra el ejército invasor, porque tenía el sentimiento de nación. Y aquello culminó en una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, que por primera vez le atribuye la soberanía al pueblo. Es decir, por primera vez pone en manos del pueblo las decisiones sobre España. La primera constitución liberal del mundo fue la Constitución de Cádiz, que se llamó la Pepa porque se aprobó el 19 de marzo. Sucedió hace 200 años. Hoy, España es el resultado del esfuerzo y el sacrificio de aquellos y de otros héroes, muchas veces olvidados.